hicimos una recopilación del estado del arte en cuestión de accesibilidad y descubrimos que había varias técnicas, entre ellas, pues una que es muy básica, muy sencilla, que es la distancia entre dos objetos, que pueden ser personas o pueden ser mercancías. Y bueno, esa es una técnica que pues, se conocía desde cuando la ingeniería y la geografía empezaron a efectuar eh, algunas lógicas de ubicación y de localización de la propia industria, del comercio o el real estate, ¿no? La localización siempre manda en, en este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, y bueno, otra forma de tener una técnica de accesibilidad es cuando tienes diferentes objetos, llámese personas o mercancías, al alcance de una distancia más o menos comprobable. Como tercera fase tendremos uno que es la medida gravitacional, es decir, entre todos estos objetos, personas, mercancías, siempre va a haber uno que predomina sobre los demás. En este caso, en el caso de una ciudad, puede ser el centro urbano, el centro, el casco antiguo, como dicen en España, y, o puede ser también incluso una terminal de transporte público, es decir, un lugar que puede ser muy, muy importante y que opaca a todas las demás posibilidades que tengas alrededor. Y por último, una técnica que se denomina acumulación de oportunidades, en donde no solamente tienes este tema del centro, sino que también lo que haces es a partir de una distancia de un punto de origen, tú puedes ir acumulando todos los elementos de oportunidad que tengas, es decir, donde hay escuelas, donde hay comercio, donde hay servicios, etcétera, etcétera. Y a partir de la ruta que tú escojas, tú puedes decir, bueno, en esta calle me conviene porque aquí pasa muchísima gente por lo mismo, porque hay comercio, porque hay servicios, porque hay escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la técnica de la acumulación de oportunidades y esa es la que tomamos para generar esta este indicador que denominamos PSAT, es Public Space Accessibility Tool, y pues es una herramienta en la que pues básicamente tomamos de referencia un estudio que hicieran en el Massachusetts Institute of Technology, ingeniera Holly Cambrick. Ella hizo un estudio basado en todas aquellas técnicas de accesibilidad que tenían en ese entonces, hace cerca de 20 años. Los fue recopilando para generar ella a su vez un indicador que fue muy ambicioso para la época porque no tenía la suficiencia en la tecnología, en la información de todas las variables que ella consideró para un tema de accesibilidad, en ese caso peatonal, y que a la postre después fue evolucionando y nosotros lo retomamos como un indicador no solo de accesibilidad peatonal, sino de lo que yo me llamo de movilidad sustentable, es decir, accesibilidad tanto peatonal como ciclista como de transporte público. Y bueno, lo que hicimos fue retomar la mayoría de estas variables que recomendaba en su estudio Holly Cambrick, y pues son estas las que se ven en el círculo, son 15 más o menos, y hubo una o dos que se nos están escapando, pero las vamos a comentar. Y bueno, estas variables, nosotros lo que hicimos fue tomar Querétaro como referencia, y bueno, Querétaro tiene más o menos unos 100,000 segmentos de calle, es decir, cuadra por cuadra, es un segmento de calle y Querétaro más o menos tiene 100,000. Y de estos 100,000, lo que hicimos fue calificarlos cada uno de ellos en torno a cada una de estas 15 variables. Para hacer el trabajo un poco más fácil, lo que hicimos fue que estas variables las categorizamos en tres grandes grupos. El primero de ellos es la categoría de estructura, y es la que vamos a explicar en este momento. Pues esta categoría de estructura, pues lo que califica de la calle es si la calle pasa por ahí un transporte público y aparte qué tipo de transporte público. Es decir,
no cualquier ruta vale lo mismo que si pasa un metro o si pasa un transporte estructurado. Entonces, en base a la cantidad de rutas o al tipo de transporte público, nosotros le dábamos una calificación, una ponderación a ese tipo de elemento de movilidad. Otra de las características que calificamos fue la distancia de manzanas, es decir, si ese segmento de calle medía una distancia recomendable, que más o menos son 100 metros. Si nos vamos a otros casos, por ejemplo, el ensanche de Barcelona, pues tiene un poquito más, pero 100 metros, alrededor de 100 metros se considera algo muy caminable. Y bueno, pues para dar un ejemplo de calles que no son tan caminables, en Santa Fe, pues en Ciudad de México está llena de ellas. Hay manzanas que miden más de 600 metros y que incluso también por la misma topografía de las pendientes, pues es muy, muy complicado caminarlas. Otro de los elementos fue si la calle estaba cerca de un centro de población, entendiendo que un centro de población, pues al final de cuentas, es un lugar donde tiene muchísimas más comercios, servicios, equipamientos que en cualquier lado del resto del municipio. Y a partir de, si nosotros detectábamos que esa calle tenía un centro urbano cerca, nosotros le dábamos una cierta calificación. Y por último, una jerarquía vial, en donde si la calle se denominaba como una calle local, una calle secundaria, una calle terciaria, o una calle inclusive regional, pues no tienen la misma calificación. Entonces nosotros también generamos una ponderación, un cálculo a partir de cómo estaba categorizada ese segmento de calle. Y bueno, pasamos a otra categoría, que es la categoría de actividades, es decir, qué es lo que existe en esa calle que nos llama la atención para nosotros ir a esa calle. Y bueno, pues esto está muy ligado también a los motivos de viaje. Sabemos que pues principalmente la gente va o toma su carro o camina o va en bicicleta o en transporte público, básicamente en este caso por comercio, o por trabajo o por ir a una escuela. Esos son como los tres elementos básicos del motivo de viaje que puede tener la población de cualquier ciudad en latinoamericana, inclusive mundial. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue, en base al DNUE, al Directorio Nacional de Unidades Económicas, nosotros determinamos si una calle tenía o no tenía comercio, y también qué tipo de comercio, ¿no? Porque no es lo mismo una tienda departamental en la que a lo mejor llegas en carro a una tienda de la esquina en la que pues potencialmente llegas caminando. Y entonces, en base a ese tipo de comercio, nosotros le dábamos más o menos una calificación a ese segmento de calle. Por otro lado, también el regreso a casa, pues siempre es uno de los motivos de viaje principales, pues uno cuando acaba el trabajo o cuando acaba la escuela o cuando acaba de hacer compras, pues indudablemente tienes que regresar a casa. Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue darle calificación a aquellos segmentos de calle que tuvieran una mayor densidad de viviendas o de población. Esto dependiendo de la información que se tenga disponible. Y siempre, bueno, para esto sí es importante recalcar que cada una de todas estas variables las definimos de acuerdo a datos oficiales, ya sea del INEGI o del propio municipio. Un elemento, pues como ya lo he comentado, son las escuelas, y en este sentido nosotros lo que hicimos fue desglosar cuáles son aquellas escuelas en donde la gente camina más y pues potencialmente son las públicas, aunque hay algunas privadas en las que la gente sí llega caminando o en bicicleta o en transporte público. Y por último, la densidad de trabajo. Aquí tengo un error. Esta es la cuarta que vimos es densidad habitacional y la segunda es justamente densidad de trabajo. Es decir, aquella calle que tenga
empresas o negocios que estén dando empleo a la gente y que por lo tanto se vuelven atractivas estas calles, estos segmentos de calle, para que la gente vaya. Entonces nosotros lo que hicimos fue calificar cada uno de los 100,000 segmentos de calles de Querétaro en base a, a todas estas características. Y bueno, por último, la categoría de infraestructura, que es, pues es como la más entendible de todo este ejercicio, en el cual pues prácticamente lo que hicimos fue calificar si la calle disponía o no disponía de alumbrado, de señalización, de banqueta, de arbolado y de rampas. Entonces, toda esta información pues ya está del INEGI, eh, 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 es clasificada por calle. Y nosotros lo que hicimos fue darle una ponderación en el cual, pues para nosotros valía más que una calle tuviera banqueta, porque ya que tienes banqueta, pues es más potencial que tengas señalización, que tengas rampas, o que tengas luminaria, o que tengas arbolado. Pues para nosotros lo principal era la banqueta, y ya después, en menores calificaciones, venían un poco las demás variables. Entonces lo que hicimos al final fue hacer una línea de algoritmos en la cual, porque pues obviamente calificar cada uno de los 100,000 segmentos de calles que tiene Querétaro con todas estas 15 variables, pues fue una tarea manualmente muy complicada, por lo que pues aprovechamos el tema de las tecnologías, el Smart City, para generar una serie de algoritmos que nos pudieran calificar cada una de estas calles y poder tener unos resultados más. Cabe destacar que una de las variables que no mencioné fue justamente las pendientes, en donde si una calle tiene una pendiente mayor a la que se recomienda tanto para caminar o para ir en bicicleta, esa calle de plano la calificábamos muy mal, o de plano la eliminábamos del análisis. Y bueno, al final lo que tuvimos fue un mapa donde tenemos básicamente esto es Querétaro, la mancha urbana de Querétaro, y pues hicimos una técnica de retícula hexagonal, en donde cada uno de los hexágonos le fuimos añadiendo en base a todos los puntajes que había de cada uno de los segmentos que se encontraba en ese hexágono, y ese hexágono al final se pintaba de un color de acuerdo a la cantidad de puntos que tenía cada una de las calles dentro del hexágono. Entonces podemos ver que los hexágonos que están en color negro son prácticamente calles que no tienen pues prácticamente ningún tipo de accesibilidad, debido a que no tiene ninguno de estos elementos que vimos hasta el momento, o los tiene en un muy bajo porcentaje. Y a medida que los hexágonos se van aclarando hacia llegar al amarillo, vemos que hay, son lugares que tienen un poco de todo, ¿no? Entonces, para los que conocen Querétaro, pues ya se ve que hay lugares que predominan, como Avenida de la Luz, que ya tiene un corredor de transporte público, y también tiene comercio, y tiene escuelas, y tiene muchísimas actividades. Obviamente predomina muchísimo el centro urbano de Querétaro, el área central, y un poco también hacia el centro sur, eh, debido a que pues también tiene escuelas, tiene comercio, tiene servicios, y pues la mayoría de las calles tienen muchas de estas variables que calificamos. Y bueno, pues nada más recordar que este estudio, pues ya habíamos hecho un primer intento en el cual denominamos Colonias Caminables, un programa que se llegó a iniciar en la administración pasada, eh, pero que pues, debido a los recursos y que ya se estaba acabando justamente esa administración, pues llegamos a establecer solamente una serie de mapas con unas bases de datos en las que pues más o menos teníamos las mismas variables consideradas, pero sin llegar a tener un indicador tan potente como el que está en la derecha. Y bueno, este programa, pues,
tenían las mismas intenciones, con otra metodología, pero que al final llegábamos a lugares, a sitios con más accesibilidad, eh, y llegábamos a unas conclusiones muy, muy parecidas al indicador en el que estábamos generando. Bien, después llegamos a hacer una fase cualitativa en la que hicimos una ponderación de, de cada una de estas variables. Me voy a rezar un poquito. Cada una de estas variables de la derecha, eh, nosotros la ponderábamos como especialistas, como investigadores, pero también queríamos saber la opinión de otras personas, por lo que hicimos una serie de grupos focales hacia adentro de la Universidad Autónoma y con algunos funcionarios de la pasada administración para saber cómo valoraban ellos cada una de las variables. Y pues descubrimos datos muy, muy interesantes debido a que, por ejemplo, las luminarias, nosotros las teníamos calificadas muy bajas, creo que le damos 10 puntos de 100 posibles, y bueno, gracias a estos grupos focales, pues nos dimos cuenta pues que el caso de la perspectiva de género pues era muy importante, y para las mujeres es muy significante que una calle esté iluminada debido a que pues le brinda muchísima mayor seguridad y se sienten más seguras que una calle que no tenga las luminarias. Entre otras de las variables que llegamos a ponderar. Bien, también ajustamos el indicador con los resultados de la encuesta Origen y Destinos Hogares que se hizo en la administración pasada, en donde pues tenemos eh, en el que pues ya vemos que trabajar es el motivo de viaje principal en la zona metropolitana de Querétaro con un 39%, mientras que estudiar está en un 22% y las compras están en un 9%. Y ese 12% que ahora se ve que es más importante debido a que desde la perspectiva de género, el ir a buscar o el ir a dejar a una persona, pues es justamente lo que hacen las mujeres, ¿no? Es el ir a dejar a su hijo a la escuela, o el ir a visitar a una persona al hospital, o el ir a hacer compras, y etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres tienen viajes con muchísima mayor dinamismo y actividad que los hombres son básicamente un poco más directos, van de casa al trabajo o de casa a la universidad, sin pasar por otro lado, ¿no? Y bueno, otro de los elementos que tomamos como muy, muy importantes de estos resultados de la encuesta es pues algo pues, que ya se percibía en prácticamente todas las ciudades, y es el hecho de que los niveles más bajos, eh, socioeconómicamente hablando, pues ni siquiera se mueven en autobús, ¿no? Se mueven muchísimo a pie, y pues aquí te hace pensar en pues que si las administraciones le meten al transporte público, o le meten a hacer vialidades, o a hacer ciclovías inclusive, eh, pues nos estamos olvidando de un tema muy importante, y que es el caminar. Entonces, el hacer banquetas, pues es una actividad que ha quedado bastante reducida en las administraciones. Sí valoramos que se intervenga en calles y que se amplíen banquetas, pero son muy, muy contadas, y debería de volcarse todo este presupuesto que existen para generar mantenimiento en las infraestructuras, en los bacheos, justamente para las banquetas, es decir, para la gente que camina, que va al trabajo caminando, que va a la escuela caminando, o que también inclusive se sube al transporte público, porque para llegar a una parada, pues tienes que caminar, ¿no? Entonces, a medida que las banquetas vayan ganando espacio en esta eh, infraestructura de espacio público, como le llamamos nosotros, pues pues iremos mejorando las condiciones socioeconómicas pues, de estos grupos que están ahorita en las partes más bajas, ¿no? Entonces, cuando hablemos de reducción de pobreza,
la idea sería pues empezar a brindar cada uno de estos elementos que justamente en estos grupos socioeconómicos que ahorita están hasta abajo, pues necesitan. Y bueno, otras líneas de investigación que llevamos en la propia universidad, en donde también tomamos el indicador como referencia para ver en dónde se posiciona justamente el comercio ambulante. Esto es una línea de investigación muy propia de la universidad, en donde pues también es uno de aquellos elementos que pasan muy desapercibidos debido a que pues están ahí en la calle y sí pagan algo para poder estar ahí un tiempo, o incluso hay unos que no pagan y que pues van pasando de un lado a otro para pues sostenerse económicamente porque perdieron el trabajo o porque pues no la llevan bien temporalmente. Inclusive ahora con el COVID pues eh, se ha visto bastante el incremento del comercio en vía pública debido justamente a estas características, ¿no? A que la gente perdió el trabajo y tiene que seguir subsistiendo y por lo tanto se dedica a esto, aunque sea un instante, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha tenemos el indicador y en las zonas verdes son aquellas en donde hay una traslape, eh, una similitud eh, en cuestión de que tenemos un hexágono donde hay comercio ambulante, pero también hay un nivel de indicador de accesibilidad alto. Entonces, esto estamos haciendo correlaciones, estamos generando regresiones lineales para saber esta relación entre la gran accesibilidad en conjunto con el comercio ambulante, pues qué relación hay, ¿no? Y bueno, para esto también me gustaría hacer un poco de historia. El comercio ambulante, pues está desde antes de que llegaran los españoles en la conquista y pues se quedó debido a que pues es una forma de emplearse o de autoemplearse, aunque sabemos que también hay varios grupos, varias empresas que ya le han buscado el negocio y que pues por una parte está bien, ¿no? Pero que también sabemos en las condiciones en las que están estas gentes, ¿no? Y pues es justamente el comercio en vía pública un elemento eh, de apropiación del espacio y pues de ya darle importancia debido a que pues esos son los ojos en la vía pública, esos son la gente que te puede ayudar a dirigirte en caso de que estés perdido o de que te sirva inclusive un servicio, ¿no? O sea, ¿quiénes de nosotros no hemos ido a unos tacos o a unas hamburguesas o a comprar un tema de ferretería o de otros insumos y que pues se encuentran en la calle? Entonces, eh, eh, antes de la llegada de los españoles era una actividad que tenía muchísimo orden debido a que tenía ciertas normativas ligadas con temas culturales y con temas religiosos, pero cuando llegan los españoles intentan generar un orden, una organización en base de juntarlos todos en una plaza, a la cual pues, después llamó mercado, y que son lo que nosotros conocemos como pues, los mercados, y desde ahí, desde ese punto, se empezó a dar el fenómeno del ambulantaje porque no había espacio suficiente para todos y por lo tanto los que quedaron sin espacio dentro del mercado, pues se iban a las calles aledañas y pues si no cumplían con ciertas características, pues, bueno, pues, los movían de un lado a otro, como se ha dado en el caso aquí en Querétaro. Y bueno, en la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de un manual, de una guía de diseño en el cual justamente se le ayuda al comercio en vía pública, al comerciante, a saber posicionarse en una calle. De manera muy específica en una intersección, pero también a nivel de ciudad se tienen mapas en donde el comerciante ya se le dice en qué calles sí se puede poner de acuerdo a la actividad que va a hacer. Y bueno, este manual es de Nueva York y ahí ya se nos está enseñando que pues esa actividad es importante y que pues deberíamos pues darle un vuelco a estos paradigmas de ciudad en el que pues se ve de una manera muy negativa el comercio
sabemos que tiene sus partes muy negativas, pero también sabemos y habría que reconocer que pues muchísima población está en estas condiciones actualmente y que pues si no somos capaces como sociedad, como administraciones públicas o incluso privadas, eh, de generar mayor riqueza en todos los niveles socioeconómicos, pues vamos a seguir viendo estos fenómenos y pues en conjunto con lo que pasó con el COVID en diferentes ciudades en donde las actividades salían de los edificios para generarse en la calle de enfrente y se generaban terrazas para el café, para el restaurante, y entonces pues es un poco como reconocer esta evolución de la sociedad y esta resiliencia que se tiene como actividad y, y que puede ir muy de la mano con manuales de diseño, de diseño vial, y que pues actualmente no se están dando. Y bueno, pasamos a un caso de estudio en donde pues tenemos prácticamente un sitio. Bueno, antes de pasar al sitio, nosotros también hacemos un análisis ya cuando bajamos a esa escala de barrio y nos olvidamos de la gran escala de la ciudad. Y lo que nosotros hacemos es posicionarnos en un punto de origen, que en este caso es el punto azul que se ve a la izquierda. Generamos una isocrona, que es lo que hablamos hace un rato del momento de la técnica de acumulación de oportunidades, en donde eh, nosotros necesitamos una distancia para generar esta suma de oportunidades. Entonces, nosotros tenemos un punto y un límite, en este caso una isocrona caminable, en donde pues ese área que está iluminada es la distancia máxima a la que tú puedes llegar caminando a partir del punto azul. Entonces, ya hay aplicaciones eh, muy conocidas como el WASCore, en donde tú le das un clic y pones un punto de origen y el WASCore te dice qué gimnasios, qué bares, qué servicios, qué parques, plazas existen alrededor de ese punto y lo que te dice, te da una calificación de qué tan valorado está ese barrio. Y así una persona puede tomar decisiones de moverse de vivienda o de ubicar un trabajo o una escuela, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros hacemos es, a partir de esta isocrona, la pasamos a un SIG, a un sistema de información geográfica, y la isocrona como tal la ajustamos, es decir, esto que antes era una nube y que ahora toma las formas de las manzanas, ya nos sirve un poco más para saber medir, porque no es lo mismo medir una manzana completa a medirla a medias, ¿no? Si tienes una densidad de población en esa manzana, pues nunca vamos a saber cuánto mide si la partimos a la mitad, ¿no? Y pues por último, generamos toda unos delineación de polígonos hacia alrededor, al interior, perdón, de esta isocrona para a partir pues de todos estos polígonos empezar a generar áreas para saber cómo está conformada esta zona en cuestión de usos. Es decir, qué existe en términos de actividades, si existe mucha vivienda, si existe mucho equipamiento, si existen muchas áreas verdes, también incluso cómo estamos en vialidades, qué porcentaje de vialidades existen, y a medida pues, de todos estos porcentajes, nosotros podemos decir, pues este lugar tiene muchísimo de esto y le falta pues de esto otro, ¿no? Y hemos hecho ya muchísimas isocronas en todo el país, en diferentes ciudades y en diferentes sitios, y, y lo que siempre tenemos como grandes conclusiones es de que pues lo que más existe es área habitacional y eso pues es una gran conclusión pues ya de otros investigadores o pues de uno mismo, ¿no? Como persona común y corriente, de que la ciudad se está extendiendo debido a que hay un paradigma de que las viviendas se construyen
planta baja +1 o planta baja +2 y ya. Entonces no estamos todavía acostumbrados a vivir en bloques, en departamentos, en densidades un poco más grandes. No llamémosle torres porque también las torres tienen otras implicaciones que pueden ser muy negativas y que de hecho pues una torre por lo general cuesta muchísimo más debido a las instalaciones, a los servicios que necesita y por lo tanto se sale del mercado de la vivienda social. Por lo tanto, para nosotros una buena densidad va a significar generar bloques de planta baja +4, +5, pues de una manera muy equiparable a lo que es el ensanche de Barcelona o París o incluso Manhattan, ¿no? Y bueno, al final, bueno, pues ya entramos al sitio, que es justamente en Avenida de la Luz, en donde ya se ve este indicador, ya no tanto en hexágonos, sino que ya se refleja en las calles. Prendemos una red vial en gris y los segmentos de calle que fueron mejor valorados, que están en negro, y también pues le traslapamos un mapa de calor para ver qué actividades, en dónde hay más actividades, y bueno, este es un poco el resultado. Estas son las calles que en teoría tienen más potencial para intervenir y al final lo que decidimos fue bajar a una de estas calles, a una de estas intersecciones para ver exactamente qué había y eh, verificar que el indicador estuviera correcto, ¿no? Y bueno, pues esto fue uno de los resultados. Llegamos a una de las calles y resulta que en determinado momento, inclusive esa calle se cierra para generar pues una gran actividad en el espacio público, debido a que había una escuela primaria y secundaria en ese segmento de calle y cuando pues era la hora ya de la salida de estas escuelas, prácticamente el municipio lo que hace es cerrarlas, es decir, aquí ya inclusive se puede hablar de un urbanismo táctico que hace el municipio de manera inadvertida, cierra las calles para que todos los chicos que salgan puedan estar, aunque sea unos momentos, ya después empiezan a ir dispersando en todas las demás calles. Eh, bueno, hicimos un recorrido también, aprovechando una invitación para participar en el James Walk. El James Walk son caminatas que se hacen en todas las ciudades del mundo, bueno, las ciudades que estén interesadas, y donde se hace una caminata para mostrar algunos elementos de la propia caminata, como puede ser una buena arquitectura, o pueden ser sitios históricos o sitios interesantes. Y en nuestro caso, pues nos fue muy bien en esta caminata, tuvimos mucha participación y pudimos tomar estas fotos que no, la verdad no habíamos tenido tiempo de ir al sitio justamente a la hora en que abría la escuela. Había mucho comercio ambulante también, habría que decirlo, y pues esta interacción, esta sensación inclusive de que estás dentro de un festival, o sea, los que hayan tenido la oportunidad de ir a un Corona Festival o a un Pal Norte, pues, pues sabe que una vez que entras al recinto, pues ya tienes como una gran libertad para ver los conciertos de las bandas que tú quieras y, y prácticamente esa sensación fue la que sentí cuando recorrí este sitio en esas horas en las que pues, los chicos salían y se divertían un poco. Entonces, esa es la actividad que debiéramos de tener, si no en todas, en una gran mayoría de las calles, y que pues debido a esta configuración y el paradigma que trajo el carro, pues están destinadas a la movilidad motorizada. Y tampoco se trataría de demonizar al carro, sino también eh, pues cambiar este paradigma para poder generar esta reconfiguración, ¿no? Que se ha estado dando de a poco a nivel nacional, a nivel local. El municipio pues hizo muchísimas ciclovías, algunas de ellas no en buenos lugares, algunas de ellas sí muy bien acertadas
y que justamente pues se tendría que haber tomado como ciclovías emergentes para este tema de la pandemia. Estas ciclovías emergentes que se dieron en Ciudad de México, en Nuevo León, en Puebla, en otras ciudades, se ha demostrado que ayudó en lo que pues a mis 10 años o 15 años de experiencia pues nunca habíamos visto, y era el hecho de que la gente se bajara del carro para subirse al transporte público o a la bicicleta. Eso es algo que nunca se había dado. Es prácticamente imposible bajar a las personas de un carro para que se suban a la bicicleta o se pongan a caminar y que cambien el modo de trasladarse. Y el COVID fue el que tuvo que, este, el gran factor para generar esto, y esto está medido por encuestas en la ciclovía. Me parece que en Insurgentes, en Ciudad de México, se hizo una encuesta y el 30% de la gente que se bajaba, o sea, bueno, que usaba la ciclovía emergente, era gente que se había bajado del carro para subirse a una bicicleta. Y bueno, nosotros lo que hicimos en este sitio fue una propuesta. Del lado izquierdo tenemos la situación actual, en donde ya teníamos una ciclovía provista por el gobierno, pero para el peatón todavía faltaba pues ese elemento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que era una calle de dos sentidos. Lo que hicimos fue, en esta propuesta de la derecha, cambiarle un sentido para que puede ganar un carril, y ese carril dárselo a las personas. Y el sentido que eliminamos se compensaba con la calle paralela a medida que hicimos un par vial. Y bueno, ya se ve en la propuesta, en el lado derecho, cómo se ampliaba banqueta, se generaba un cierto mobiliario y se incentivaba el uso de algunos cajones de estacionamiento para actividades lúdicas o comerciales, que pues es el propio comercio en la vía pública. Y bueno, pues ya para terminar, este es el sitio, pues en un estado actual, en donde pues nosotros cuando lo recorrimos por Google Earth, veíamos que era una barda blanca que no tenía nada, pero luego cuando volvemos a voltear, el mismo Google Earth pues nos daba una imagen de otra fecha, de otro horario, y que era justamente esta imagen, donde capturó el auto, la cámara del Google Earth, eh, pues esta actividad, y que nos llamó muchísimo la atención desde que la vimos. Y y pues generamos, a partir de cómo estaban usando las personas la intersección, generamos una propuesta en la que la propia intersección eh, generaba más elementos de seguridad, de accesibilidad, de confort y del uso de la propia intersección, para que los carros pudieran bajar la velocidad conforme se acercan a la intersección, y, eh, y la gente pudiera trasladarse sin ningún problema. Y bueno, me parece que ya es todo, sí. Pues bueno, nosotros, esto fue parte de un estudio que estamos elaborando, y que nuestra idea es replicarlo en otras ciudades para hacer un análisis comparativo sobre cómo se conforma el indicador en cada ciudad, qué características tienen, y a partir de esto tener mayores conclusiones, y pues también brindar esta base de datos al usuario común, a las administraciones, para que puedan tomar mejores decisiones al momento de priorizar en todos estos 100,000 segmentos que teníamos para Querétaro. Pues ya al final lo reducimos a unos cuantos segmentos de calle que pues, tendrían que tener esa prioridad, porque pues ya se vio que el indicador resulta, y te da algunos sitios que pues que la gente ya los está usando, pero que necesita esos demás elementos de seguridad que no están previstos. Entonces, sabemos que las administraciones tienen presupuestos pues muy cortos,
y no están para hacer todas las calles del municipio. Entonces, esta herramienta pues puede usarse y para tomar esas decisiones de en dónde sí podemos intervenir con mucha seguridad de que esos lugares se están usando y van a ser muchísimo más beneficiados que otros lugares. Y bueno, pues es todo. Ahí tienen mi correo. Nos pueden ubicar también en Twitter. Estamos como Centro Gente Ciudad y pues abiertos a cualquier tipo de preguntas o comentarios que se den que se hayan dado en el transcurso de la conferencia. Antonio Alfonso Barrera Luna, muchísimas gracias, mi querido Toño, excelente exposición. Estamos transmitiendo en vivo desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Como pueden ver, estamos haciendo un paneo para que vean toda la gente que está trabajando para que ustedes puedan recibir esta información, la gente de producción, la gente de la plataforma y toda la gente que está en redes. Muchísimas gracias que nos acompañen ahí para que los puedas ver a los chicos ahí. Y tenemos un par de preguntas, mi querido Toño, y le vamos a pedir a Brenda que nos apoye con este par de preguntas. Claro que sí. Gracias. Mira, Alfonso, Antonio, perdón, te preguntan, ¿qué tipos de intervenciones son los que tienen mayor viabilidad de ser realizados? Ok, bien, pues esa es una pregunta como muy interesante debido a que... Hola, Antonio. Sí, ¿me escuchan? Creo que sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, pues esa pregunta es muy interesante debido a que las intervenciones como más factibles, hay una estrategia que se llama urbanismo táctico, en el cual se usan elementos como pueden ser mobiliarios, inclusive los propios trafitambos, los conos, etcétera, que son los que te ayudan primero a saber cómo va a ser esa solución antes de empezar a vertir concreto, ¿no? Porque el concreto al final de cuentas es lo más caro y si no lo haces bien, pues al final pues la gente pues es la que te reclama, ¿no? Entonces, el urbanismo táctico es el que te ayuda a definir hasta dónde puedes recuperar espacio para el peatón o para la bicicleta e inclusive en qué momentos, ¿no? O sea, no es lo mismo, como comentábamos, que un lugar se cierre durante media hora a que un lugar que está muy transitado durante todo el tiempo y por lo tanto necesita ya una actuación. Entonces, esa sería mi respuesta. Y me parece que hay otra, ¿cierto? Sí. También nos preguntan que qué requisitos se tienen para replicarlo en otros lugares o sitios o segmentos en Querétaro. Sí, pues prácticamente toda la información, toda la base de datos que creamos fue de INEGI, pero sí que se necesita tener al menos resultados de la encuesta Origen y Destino. Por lo general, todas las ciudades de más de 100,000 habitantes tienen este tipo de estudios o la gran mayoría, y esos resultados, pues con esos resultados uno puede ya ponderar, porque no es lo mismo una ciudad que tiene 40% de la gente que va en transporte público a otra ciudad que a lo mejor pues es 50% del transporte privado, ¿no? Entonces, no es lo mismo y en ese sentido el propio indicador se tendría que ir ajustando con estos grupos focales. Entonces, esos son como dos requisitos: saber resultados de la encuesta Origen y Destino y tener a la mano pues gente especialista o de gobierno o de ONGs o que puede ser inclusive de a pie, que te pueda intervenir o que te pueda participar en grupos focales para tú poder tener esa herramienta tecnológica, pero que también ya sea cualitativa. ¿Listo? Muchas gracias, mi querido arquitecto Antonio Alfonso Barrera Luna, muchísimas gracias por tu participación. Pues vamos a una breve pausa, seguimos con el programa y en unos instantes estamos listos ya con nuestra siguiente ponencia del día. Está muy interesante, en unos minutos comenzamos. Vamos a una breve pausa, seguimos desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro.